Personalidad, chicos. ¿Por qué estamos hablando de personalidad? Porque está dentro de los ítems de nuestra historia clínica. Nosotros como clínicos tenemos que poder, si algo somos nosotros buenos para sacar, son los perfiles de personalidad. ¿Sí? Para poder nosotros decir, bueno, ¿qué tipo de personalidad tiene este paciente? ¿Qué tipo de personalidad tiene este cliente? ¿Qué tipo de personalidad tiene esta persona del trabajo, ¿verdad? Este colaborador en el ámbito laboral, si yo me voy a dedicar a la industrial. El psicólogo en general, si alguien sabe de personalidad, tiene que ser el psicólogo, chicos. O sea, es el profesional por excelencia que puede definirnos esto. O sea, el chef nos podrá definir cuál es la diferencia entre una salsa bechamel y una salsa tártara, porque es que esa es su especialidad, es un chef. Y nosotros dentro de la psicología, si somos los más diestros para explicar la mente, tendríamos que tener la facilidad para poder explicar qué es personalidad, cuál es la diferencia entre personalidad, temperamento y carácter, y cuántos tipos de personalidad existen, cuáles son los rasgos que pueden determinar una personalidad saludable y una personalidad poco sana. Y entonces tenemos que tener como mucha habilidad con este tema. Por eso llevan un curso entero, ¿verdad? Pero bien, entonces primero quiero que sí arranquemos a ver qué tanto lograron jalar del curso anterior. Si yo les pregunto, ¿cuántos tipos de personalidad existen, chicos? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuántos tipos de personalidad existen, mucha? Abran micrófono o colóquenme ahí en el chat. Quiero saber cuánto tienen idea ustedes, cuántos son. O al rato nadie, me muero. Ah, no, ahí ya veo, ya está explotando el chat. Yo no recibí ese curso, dice Vania, me morí. 4, dice Vero. A ver, los demás. ¿Cuántos tipos de personalidad? Cada como persona existen, todos son diferentes, dice Nidia. O sea, Nidia dice que no hay tipos. Ella dice que no hay tipos de personalidad, sino que cada persona es diferente. Muchos, dice Reina, por 2, dice Frem, son varios, dice Brenda, se anima a tirar un número 12, ¿verdad? Uy, muchos, dice Lorena Venegas. 16, ¿no? Dice Alejandra, me gusta cuando veo los datos, ¿verdad? Porque ahí estoy viendo datos de personas que tienen una idea, ¿verdad? Pero entonces, 3, dice Astrid. Ok. 4, dice Sara, jajaja, o sea, a ver quién da más, va mucha, o sea, aquí sí estamos al puro adivinador. Eso es lo que quería ir leyendo para ver cómo van y para saber si tenían precisamente alguien que tuviera datos concretos, ¿verdad? 4, 16, 3, o sea, yo cuando veo esos números ya me voy acercando un poquito a saber qué medio han leído algunas. 18, dice Fátima, bien. Entonces la pregunta sería, ¿según quién? Porque depende, 16 dice Efer. Puchiga, mucha. Entonces, ¿cuántos habrán? Aquí ya se dieron cuenta solo entre ustedes mismos. Unos dicen 3, otros dicen 4, unos dicen 16, otros dicen un montón. École, Jackie habla según Jung, 8. Bien, 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 bien. Ahí estamos jalando autores. Y eso es algo importante, porque para poder entender la personalidad, tenemos que entender las teorías de personalidad. Por eso es que su curso anterior se llama Teorías de la Personalidad, porque depende el autor, chicos, así va a ser la cantidad de personalidades que ellos han clasificado. El tema de personalidad es tal vez uno de los más discutidos, chicos. O sea, a los psicólogos este tema les encanta. Ay, espérenme. Ahí está. Este tema es como les digo, o sea, si la personalidad es eso, que explica cómo somos todos diferentes, ¿cómo no le va a interesar a los psicólogos del mundo, históricamente hablando? A los científicos que han tratado de dar explicación a las diferencias individuales, les apasiona el tema de la personalidad. Y entonces varios autores han dado su propuesta. Han dicho desde lo que ellos conocen o entienden, cuántos tipos de personalidad hay. Por eso es que no hay una respuesta correcta. Y la respuesta sería, depende el autor. ¿Sí? Vean, ahí Belén ahí aportándonos algo maravilloso. Vean, yo recuerdo que Kretschmer habla sobre 4 características de la personalidad. Vean Belén ahí aportando, maravilloso. Sí, eso, o sea, realmente todos los que pusieron números por allí
sabrán desde dónde los están sacando, ¿verdad? Entonces viene, por ejemplo, Jackie y complementa el 8 que colocó Fátima diciendo que desde Jung. Eso es correcto, ¿verdad? Jung propone 8 tipos. Entonces va a depender el autor, chicos, qué es lo que propone. Algunos proponen tipos y otros proponen factores, rasgos, y eso es lo que tenemos que entender para poder de verdad explicar personalidad. ¿A qué nos referimos con cada uno de esos términos? Porque no es lo mismo, ¿verdad? El 4 que aparece de cajón, para algunos, ¿verdad? 4 de Hipócrates, bien minor, bien. Pero ahí vamos a tener que hacer esa aclaración que para mí es vital que ustedes la tengan desde ahora. La diferencia entre temperamento y personalidad. Hipócrates lo que propone Minor son 4 temperamentos básicos, 4 humores, de hecho, son los que él propone. Hipócrates propone 4 humores para hablar de 4 tipos de grupos de características que podrían clasificar a las personas. Y más adelante ya sale la teoría de los temperamentos. Famoso sanguíneo, colérico, flemático, melancólico, ¿les suena? ¿Verdad? ¿Sabe cada quien qué tipo de temperamento tiene? Eso viene desde Hipócrates. Imagínense, Hipócrates, Grecia, el padre de la medicina. O sea, este señor es más viejo que todos los viejos juntos. Y él ya estaba hablando, ¿verdad? Vean Belén. También la tipología de Sheldon. Así es. Es que, chicos, esto es extensísimo. Esto es extensísimo. Hay muchísimos puntos desde donde lo podemos explicar. Entonces uno tiene que ir como abriendo la mente para poder cuestionar cada teoría y según lo que ustedes van aprendiendo y lo que conocen, ¿qué tiene sentido? De hecho, todas tienen mucho sentido, ¿verdad? Pero va a depender cada quien. Cuando se inicia, si nos vamos hacia atrás, ¿verdad? Hipócrates, 4 humores, entonces hablaba de 4 temperamentos y con eso salió digamos, erróneamente decir que son 4 personalidades, ¿verdad? Pero hablamos de 4 temperamentos básicos. El temperamento simplemente es uno de esos elementos que contribuyen a formar una personalidad, pero no lo es todo, es una de las partes. Y ese temperamento, entonces, chicos, nos va a poder entender cuestiones importantes que tengan que ver con las formas de ser de cada ser humano, que son únicas. Muchísimos de los teóricos que sacaron más adelante mayor cantidad de tipos de personalidad y todo, eran los que se resistían a decir y ellos decían, es absurdo que tratemos de como encajar a toda la humanidad, siendo tantas personas, en 4 tipos. No puede ser que todos sean encajables en 4 tipos, si somos todos tan diferentes, que era uno de los argumentos que aparecía ahí, ¿verdad? Yo no hablo que hayan tipos, sino que todos somos distintos. Así es, pero estos autores, según ciertas características, lograban agrupar cierto tipo de distinciones o de diferencias que podían marcarse entre un grupo y otro. Y entonces decían que cada una de las personas ajustamos más o menos a un tipo de características, pero nunca exactamente, ¿verdad? Si ustedes hacen un test de temperamentos y, por ejemplo, les sale un temperamento sanguíneo, les sale un temperamento melancólico, les está hablando de la predominancia, pero algunas de las características del melancólico, cuando ustedes lo lean, dice, pero yo no soy tampoco tan así. Por supuesto, ¿verdad? Estas son solo como aproximaciones para poder organizar categóricamente toda la información, o sea, todas las diferencias, tratar como de categorizar para entender. Eso es la intención de las teorías de la personalidad, explicar cómo se agrupan ciertas características y las personas cumplen ciertas características según esas agrupaciones. Y a eso es a lo que le llamamos tipos. Pero depende desde qué autor estemos viendo. 16, 8, 4, 3, dijeron por ahí que son factores. Ahí nos vamos a Eysenck, ¿verdad? Que habla de 3 factores que determinan, pero el juego de los factores determina entonces personalidades diferentes. Ahí estamos hablando de otra cosa. Eysenck particularmente para poder decir esto, o sea, él no estaba de acuerdo con que hubiera 4 tipos, él estaba de acuerdo con hablar de 3 factores que al entrar en juego crean múltiples posibilidades de personalidades infinitas, ¿verdad? Eso es según Eysenck. Y ahí vamos a ir viendo, ¿verdad? También está la teoría de los 5 grandes, ¿verdad? Vamos a ir viendo cada una de esas.
Por ahí Minor nos dice, recuerdo que hablaron del apego, Melanie Klein creo. Y apego es otra cosa, ¿verdad? El apego va a estar determinante a la hora de cómo se desarrolla la personalidad Minor. Pero la teoría del apego es otra cosa, ¿verdad? Esa me está hablando de cómo el apego y el tipo de apego que yo desarrolle de mis relaciones primarias va a determinar grandemente si yo tengo una personalidad saludable o una personalidad patológica. Evelyn dice, Lick, existen los temperamentos y carácter. El carácter puede transformarse y el temperamento es genético. Excelente. Miren, Evelyn, muy clara con la diferencia de estos dos términos, que algunos de ustedes tal vez todavía estarán entre, no sé realmente cuál es la diferencia entre un carácter y un temperamento. Lo vamos a revisar, ¿verdad? Bien, pero empecemos por una definición muy general de personalidad. Es el conjunto de diferencias. Yo aquí cambiaría diferencias por características, ¿verdad? Para que no suene redundante. Pero diferencia sirve para poder entender eso, ¿verdad? O sea, lo distintos que somos. El conjunto de diferencias o características, le voy a agregar yo, que reúne un individuo y lo hacen diferente y único con respecto al resto de personas. Y caracterizan, aquí creo que le pongan mucha atención, ¿qué caracteriza? Caracteriza su particular forma de pensar, sentir y comportarse. Entonces, la personalidad no es todo. O sea, la personalidad no me está hablando de qué es la manera en la que las personas piensan. No me está hablando que es la manera en la que las personas sienten. No me habla únicamente que es la manera en la que las personas se comportan. Me habla de que es ese conjunto que caracteriza el todo de lo que una persona es. Eso es una personalidad. Lo que la persona es, cómo siente, cómo piensa, cómo actúa, lo que lo hace ser tan diferente. Las características de personalidad son lo que hace que uno de los hermanos sea un parrandero empedernido y el otro sea sumamente introvertido y no quiera salir jamás. No ha probado una gota de alcohol y el otro se emborracha todos los fines de semana. Y los dos son hermanos. ¿Sí? Hacen personas totalmente diferentes. Las características de personalidad son las que hacen que dentro de este grupo, donde ustedes son 60 y pico de chicos, yo tenga a 3, 4, 5 que me participan, me hablan, me mandan en el chat, y otros que probablemente con todas las clases que llevamos no me han hablado ni una sola vez, porque se mueren de la vergüenza de abrir el chat. Solo no lo hacen. Y están muy atentos y toman sus notas y están ahí, yo sé que están allí. Algunos que también ponen la clase y se van a dar una vuelta y luego cierran, solo están pendientes como de medio escuchar cuando yo voy a tomar asistencia, se anotan y características de personalidad. Todos somos diferentes y hacemos cosas diferentes. Eso es personalidad. Lo que explica por qué unos sí, por qué otros no. Por qué unos hacen, por qué otros deshacen. Por qué unos están presentes y otros están ausentes. Toda esa manera de movernos por la vida, chicos. Todo lo que ustedes son, piensan, creen y hacen, esa es su personalidad. Como de repente en algunas ocasiones pueden ser, ¿verdad? Las personas que son muy introvertidas, solo no, ¿verdad? No les gusta estar con las demás personas. Y algunas personas que se mueren y no soportan, vean las características de personalidad con la pandemia, estar encerrados. Hay personas que, y los memes lo manifiestan, ¿verdad? Dicen, esto de la cuarentena, creo que he vivido en cuarentena toda mi vida, pone la gente, ¿verdad? O sea, son personas que no salían, personas que disfrutan de estar en su casa, que disfrutan la soledad, que les fastidia a la gente. Esos son rasgos de personalidad. Mientras que hay otros que están como leones enjaulados y no lograron ni una semana y se fueron al bote. Sí, o sea, se rompieron el toque de queda y se fueron presos. ¿Qué es lo que marca estas diferencias, verdad? O sea, todos estamos bajo la misma situación, pandemia. Todos sabemos cuáles son las reglas, ¿verdad? No se puede salir luego del toque de queda. Ahorita estamos mucho más libres que como estábamos al principio. Pero les digo, eso lo sabemos todos. ¿Y por qué algunos están presos y otros no? ¿Por qué algunos de las personas que ustedes conocen, este es el momento en el que ya no hay tantas restricciones y hay personas que desde que esto empezó 15 de marzo ellos no han puesto un pie en la calle? Y no lo piensan poner. Mientras que hay otros que no han dejado de salir. Que les valía un pepino si hubiera pandemia, si hubiera coronavirus o no. Seguían yendo esta gente que hacía fiestas clandestinas. O sea, ¿cuánto comportamiento tan diferente ante la misma situación? Chicos, eso es la personalidad en su máximo esplendor. Cada uno es diferente.
lo entiende diferente, lo piensa diferente. Como lo piensa diferente, se siente diferente. Una persona que está pensando que se va a contagiar y que puede contagiar a su familia probablemente esté sintiendo miedo. Así que su comportamiento va a ser mantenerse en casa. Mientras que alguien está pensando que el coronavirus es una teoría de conspiración y que realmente no existe, va a sentirse muy temerario, muy valeroso, muy valiente y va a salir a la calle sin mascarilla, sin nada. Se va a contagiar probablemente, va a contagiar a su familia y adiós. Cuando está en el hospital llorando, ay Dios mío, ¿por qué no le creía a la gente? Luego de que ya murió su mamá, murió su papá, ¿verdad? Ay, decisión arrebatada, características de personalidad, chicos. Esa que salió con maldad, es que no es maldad, es personalidad. Decisiones buenas, decisiones malas, ¿verdad? Capacidad para tomar decisiones es una característica de la personalidad. Personas que son sumamente impulsivas, mientras que otras son sumamente cautelosas y analíticas. Características. Entonces, a ese conjunto de las características que nos hacen diferentes y únicos, a eso se le llama personalidad. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta ahí la definición? ¿Está más claro qué es la personalidad? Los voy viendo. Pónganme para saber si vamos bien. Sí, por ahí. Perfecto. Súper. Buenísimo, buenísimo. Ok. Esto como definición, ¿por qué? Porque la tenemos que ir entendiendo en todas sus formas, ¿verdad? Veamos entonces, la personalidad tiene su origen en tres factores, tres tipos de factores principales. Factores biológicos, factores bioambientales y factores ambientales. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que hay carga genética en cómo cada uno de nosotros somos? Por supuesto. Por supuesto. Entonces algunos de ustedes podrán ir viendo algunas formas en las que fueron y han sido sus padres siempre y ustedes están reconvirtiéndose poco a poco en ellos. Y uno dice, Dios mío, me estoy convirtiendo en mi papá. Qué horror, tanto que critiqué. Me estoy convirtiendo en mi mamá cuando de repente yo ando viendo que no me roban el topper. Pero para mí el topper es importante porque mi mamá me enseñó que el topper era importante. ¿Sí? Nos vamos convirtiendo en ellos, ¿verdad? Entonces uno tiene que ir descubriendo qué características de mis papás me agradan, cuáles sí quiero tener, mucha. Ojo con eso. Volver señora, dice Alejandra. Así es. Carísimos, por cierto, con los toppers, dice Nidia. También pasa con los suegros. Claro, mucha, olvídense. Uno se va convirtiendo en esos adultos que tanto tiempo criticamos cuando éramos adolescentes, porque nos vamos haciendo grandes poco a poco. ¿Sí? Entonces uno tiene que ir viendo y entendiendo esos factores biológicos. Si yo tengo dentro de los factores biológicos características genéticas que me predispongan a algún trastorno, yo tengo que estar muy alerta, chicos, para poder tener control sobre esto. Porque lo biológico, lo hereditario, lo genético, eso ya, a mí no me preguntaron mucha, esos son los factores biológicos. No nos preguntaron si nos pasaban este o aquel gen, simplemente los gametos de papá y de mamá hicieron de las suyas, se unieron en ese pequeño cigoto que se convirtió en un embrión y hoy por hoy está aquí escuchando esta clase. Y ya viene con todo un material genético que no es negociable, está ahí. ¿Qué sí es negociable? El factor bioambiental, que a esto le vamos a llamar epigenética, chicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la epigenética? ¿A qué se refiere la epigenética? Toda la fuerza que tiene el ambiente sobre estos factores biológicos. ¿Cuáles sí se detonan y cuáles no? Yo puedo tener características genéticas para desarrollar determinado trastorno, pero si yo tengo un ambiente que no me lleve hacia la expresión de esos genes, yo no voy a tener que padecer eso, aunque haya estado escrito en mi código, ¿verdad? Entonces, es importante poder entender, pero sobre todo los factores bioambientales, quiero que le pongan atención a esto. La base del desarrollo neuropsicológico. ¿A qué se refiere? Cómo las cortezas, cómo sus pequeños cerebritos cuando salieron al mundo real empezaron a estar en contacto con muchos estímulos y entonces fueron empezándose a desarrollar una neurogénesis divina que permite que ese encéfalo conecte de mejor manera.
no se desarrolla igual las capacidades o habilidades de un bebito que todo el tiempo está envuelto en una mantita que lo envuelven como taquito. ¿Han visto que envuelven a los bebés como taquitos? Y les envuelven sus manitas, ¿verdad? Y los hacen todos un burrito. Y lo único que les sale es la carita. Entonces está el bebé así, atrapadito todo el tiempo. No se va a desenvolver igual esa corteza que una corteza de un bebé que puede moverse para todas partes, que el bebé esté en la cama, que es un bebé que es cargado. A más estímulos, yo le permito a mis sistemas sensoriales procesar, mayor es la cantidad de reacciones de la corteza que van a empezar a hacer neurogénesis y sinapsis. Y eso va a permitir un desarrollo neuropsicológico correcto. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere ese desarrollo neuropsicológico correcto? A las funciones cognitivas, chicos. Los que recibieron conmigo ya neurofisio saben a qué me refiero. ¿Cuáles son esas funciones cognitivas? Atención, memoria, lenguaje, motricidad. Todas las funciones que hace nuestro cerebro, las hace a partir de los estímulos que recibimos al principio. Dice Jackie, pobrecitos esos bebés taquito. Pobrecitos, ¿verdad? O sea, porque ellos realmente no van a poder experimentar mayor cosa, pero desde ahí, chicos, vamos a encontrar diferencias en personalidad más adelante. Bebés que han sido muy estimulados a comparación de bebés que no lo han sido. Cuando un bebé está siendo muy estimulado, se le habla, se le pone música, se le toca, se le hacen ejercicios, se le carga, se le da pecho y todo lo que el bebé pueda ir sintiendo a nivel de estímulo. ¿Qué son estímulos? Todo lo que entra por las vías sensoriales, que el bebé vea, ¿verdad? Los bebés que le están moviendo con la sonajita, a los bebés que les están hablando, a los bebés que están estimulados. Son bebés que van a tener un desarrollo neurofisiológico mucho mejor, un desarrollo neuropsicológico mucho más adecuado a aquel desarrollo que tiene un bebé que es abandonado. Y cuando utilicemos el término abandono, chicos, quiero que lo vean en el sentido amplio de la palabra, porque no se refiere solo a abandonar un bebé en la calle, ¿verdad? O sea, el abandono no es que yo agarre un bebé, lo meta en una caja y lo tire. Eso no es solo abandono. Claro que también es eso, ¿verdad? Pero el abandono también es cuando mamá o papá, estando presentes, están sin estar. Abandono de afecto, así es, reina. O sea, está el bebé que necesita ser estimulado, pero no hay nadie que lo estimule. Así que mi muchachito puede pasar horas metido en una cunita, ¿verdad? Sin nada, ¿verdad? En silencio, solo escuchando su propio llanto. Y de vez en cuando, cada hora llega alguien solo a cambiar del pañal, a medio, ay, ya, cálmate, ya cállate, ¿verdad? Y listo, pero nadie juega con él, nadie lo toca, nadie le habla, nadie le permite sentir olores, nadie le da diferentes sabores, solo la misma fórmula siempre. Entonces, ¿imaginan cómo se desarrolla una corteza que está en abandono? Va a desarrollarse deficientemente, sin lugar a dudas. Y entonces, cuando hablemos de funciones cognitivas, chicos, por ejemplo, el lenguaje, que será tal vez la más determinante de las funciones cognitivas, es una función cognitiva que tiene todo que ver con la manera en la que ordenamos nuestro pensamiento. Decía Lacan, ¿verdad? El lenguaje es la vía de salida del inconsciente. Y entonces a través del lenguaje nosotros vamos a poder tener organizadas mejor nuestros afectos, organizadas mejor nuestras ideas, si yo tengo un buen desarrollo del lenguaje. Por eso, chicos, es que existe, por ejemplo, los terapistas del lenguaje. El lenguaje es indispensable y deben saberlo, ¿verdad? No es así como, ay, el nene no está hablando, ay, ya va a hablar. Nada, chicos, nada. Al niño hay que estimularlo para que hable. ¿Y cómo? Hablándole, chicos. Pero no hablándole así como, ay, mi cochita, mi bebé, así como los Teletubbies. No, hablándole como la personita que es. Yo le hablo, ¿le puedo hablar con un tono de voz más agudo? Claro que sí, porque eso tiene que ver con el desarrollo de su cóclea, y eso yo se los expliqué en neurofisio, ¿recuerdan? ¿Verdad? Porque los bebés responden mejor a las voces agudas que a las voces graves, ¿verdad? Es por el desarrollo coclear. Entonces, el procesamiento de los estímulos auditivos. Pero lo importante es que el bebé tenga diferentes estímulos. Eso va a hacer que esa corteza se conecte y entonces el desarrollo neuropsicológico se dé. Y está obviamente vinculado a factores biológicos. Si yo ya tengo un factor biológico que me va a traer, por ejemplo, una discapacidad cognitiva, porque pues mis papás también son muy mayores, ¿verdad? Entonces yo ya vengo con ADN deteriorado, ¿verdad? De células que ya están deterioradas, entonces yo ya vengo mal. Y a eso le sumamos cero estimulación, o estimulación es una mamá que está todo el tiempo ocupada, es una mamá trabajadora, no tiene tiempo. Y papá tampoco está. Entonces, ¿qué le va a pasar a ese chiquito?
es más probable que se desarrolle deficientemente de una u otra manera. Entonces van a ver ustedes, chicos, y lo logramos notar dentro de ustedes mismos, ¿verdad? Hay algunos compañeros de la clase que ustedes han tenido desde siempre y dicen, a la madre, ¿este qué? ¿Este come? ¿Este qué come? O sea, ¿por qué es tan inteligente? ¿Qué diablos? ¿Qué caray? ¿Por qué? O sea, ¿cómo le hace? Una estimulación precoz, ¿verdad? Muchísimo mayor que tal vez la que yo mismo tuve. Cada quien tiene una historia diferente, ¿verdad? O sea, más estimulación, más facilidad para poder procesar información. Dice Jackie, ¿a los cuántos años es uno muy grande para tener hijos? Yo te diría que tus óvulos empiezan a envejecer después de los 35 años. Hay algunos que te hablan de los 30. Después de los 35 años, Jackie, nosotras como mujeres tenemos el tiempo en contra, ¿verdad? Pero después de los 35 nuestros óvulos empiezan a envejecer. No quiere decir que no podamos tener chicos y que vayamos a tener chicos con algún problema. No, 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 para nada. Pero ya de los 35 a los 40 años estamos hablando de una edad tardía. Todavía se puede, por supuesto. Después de los 40 ya estamos hablando de que es demasiado tarde. Todavía se puede. Y van a haber mujeres mayores de 40 años que han tenido hijos y han tenido un loteriazo genético de suerte y sus hijos han nacido aparentemente sin ninguna afección. Les digo aparentemente porque lo vamos a lograr ver hasta después, ¿verdad? Y el chico cuando está intentando generar aprendizaje superior o desarrollarse en algún campo de la vida, se le va a dificultar muchísimo, ¿verdad? Podría ser una variable genética por la edad de la madre. No necesariamente. Recuérdense que cada uno de estos elementos van a variar siempre y va a depender del caso, y esa es la magia del clínico, poder analizar cada caso independientemente. Pero para poder tener una edad, mira, por ahí Melanie te coloca también, los 35 y empiezan a envejecer nuestros óvulos, todavía podemos, ¿verdad? Pero ya van estando viejitos. ¿Verdad? Ya están un poquito viejitos. A los 40 ya no es recomendable. A la madre, pero hay mujeres que a los 50 han tenido hijos. Sí. Si todavía no han tenido la menopausia, ¿verdad? Todavía siguen ovulando, ¿verdad? Y entonces, ¿que es posible? Es posible, pero el riesgo es altísimo. El riesgo en el parto y el riesgo de las cualidades biológicas que vaya a tener el chiquito. Bien, y por último, los factores ambientales, que estas van a ser, obviamente, relación directa con el aprendizaje. Entonces, vean, la personalidad tiene una cantidad de cosas que tomar en cuenta para poder ser. Por eso es que es tan distinta. Por eso es que hablamos de que cada personalidad es única, mucha. Porque, o sea, el juego de los gametos de mis padres es una cosa. A eso le agravo la manera en la que fui estimulado cuando era pequeño y esos factores bioambientales. Y con eso le terminamos de agregar aprendizaje, sabiendo que yo vengo de una cultura distinta, vengo de una familia diferente, vengo de creencias diferentes de padres que creían que si me vacunaban me iba a dar autismo. Entonces no me vacunaron, así que yo sufrí una infancia llena de enfermedades físicas, eso es traumático, ¿verdad? Entonces yo aprendí que todo el tiempo estoy enfermo, ¿verdad? Una decisión de mis padres. Eso es ambiental. ¿Qué aprendo yo de mis padres también, verdad? O sea, mis padres, por ejemplo, tienen creencias religiosas muy fuertes, entonces yo aprendo a ser un niño más religioso. O mis padres tienen estas creencias de la libertad, ¡viva la vida loca! Pues yo también aprendo eso, ¿sí? Mis padres en mi casa, ¿verdad? Desde que uno es pequeño, he visto que mis padres consumen alcohol todo el tiempo, entonces yo tengo una noción de que el alcohol es una bebida más, como el café, como el agua pura o como la leche. Mientras que habrán otras familias en donde el alcohol jamás, nunca, jamás, no, 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 no. Eso no puede ser, es veneno. Y entonces eso se aprende, chicos, ¿verdad? Cómo yo lo voy aplicando ya cuando estoy más grande, eso ya incluye otros factores también, ¿verdad? Bien. Veamos entonces, ¿desde dónde se viene tratando de explicar, chicos? Uy, 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 imagínense. Desde Hipócrates. ¿Quién es Hipócrates? El padre de la medicina, ¿verdad? Imagínense si es el padre de la medicina, o sea, este señor es más viejo que la psicología, que las ciencias, ¿verdad? Porque la medicina es una de las primeras ciencias, ¿verdad? Entonces, es importante que logremos saber hace cuánto la gente viene hablando de esto. Y por ahí había mencionado, creo que Minor, ¿verdad? Nos había dicho precisamente esto, 4 humores, que era lo que les decía. Él hablaba de la flema, la sangre, la bilis negra y la bilis amarilla, ¿verdad? Y entonces con eso encontramos las 4
temperamentos, los cuatro grupos, les diría yo, de características para ciertos temperamentos, ¿verdad? Espérenme, que aquí me aparece algo en el chat. ¿Por qué no lo puedo abrir? ¿Por qué no me deja? A ver, ahí está. No, ahí está. Dice Lick, ¿qué tanto afectaría al bebé si el embarazo fue un embarazo ectópico? A ver, si fue, ¿qué tanto lo afectaría? Bueno, lo afectaría al punto que no nació, mi amor. Si el embarazo fue ectópico, quiere decir que ese bebé, o sea, se fecundó el óvulo, pero no se implantó. Los embarazos ectópicos son fuera del útero. Eso quiere decir que no pueden llegar a cabalidad. Dice, si fue embarazo ectópico, ahí está, te están respondiendo tus compañeras, ¿verdad? Jacqueline te responde y la otra Jackie también, ¿verdad? Si es ectópico, lo ectópico significa que donde está tu útero, el bebé no se implanta. Eso quiere decir que él no va a poder nacer, sino que se genera, el cigoto se empieza a desarrollar fuera del útero. Es terrible, ¿verdad? Y ahí hay que... a ver, el bebé de la mamá de mi ex sí nació por eso. Ah, bueno, entonces te digo, no sería ectópico. Tal vez tenemos ahí otro término, ¿verdad? Tendría que ser otro tipo de embarazo. Si es ectópico como tal, no se puede llevar a cabo, mi cielo, porque no hay, o sea, el bebé sí está, si tú conoces el aparato reproductor, Frem, ¿verdad? Está el útero y están tus trompas de falopio hacia afuera. Y el embarazo se da por fuera, eso es un ectópico. Y para que el bebé pueda alimentarse de la placenta y del endometrio que está alrededor, que es lo que lo mantiene con vida y lo oxigena, el bebé tiene que estar dentro, ¿verdad? Él empieza a crecer cuando está afuera, pero va a generarle un dolor terrible a la mamá y hay que hacer toda una operación y sacar. Entonces, bueno, ¿verdad? Entonces dice, a ella le quitaron la matriz y luego quedó embarazada y el bebé sí se desarrolló, dice. Mira, eso sí está extrañísimo, porque tendría que haber alguna manera, si fue un embarazo asistido o algo así, porque eso sí suena rarísimo. Rarísimo, rarísimo, ¿verdad? Sin matriz no puede haber un embarazo. ¿Verdad? Tiene que haber sido una asistencia así bien extraña. Una forma ahí como medio de clonación, ¿verdad? Como cuando se hacen estas como pequeños úteros falsos afuera para generar clones, ¿verdad? Un embarazo divino, dice ahí Alejandra. Pues habría que estudiar el caso, Fren, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas tendrá una que otra afectación. Es un caso muy específico. Bien, veamos. Vean, ya aquí contando, ¿verdad? Estallan las trompas. Si no se lo sacan, mi mamá tuvo 2. Sí, ay, gracias, Daniel. Sí, ¿saben qué? De una, mucha. De una vamos a hacer eso. De una. Voy a quitar acá. Enciendan sus camaritas, ¿va? De una, vamos a la asistencia de hoy. De una. Gracias a Daniel que amablemente me recuerda. Julián teniendo que entrar desde su teléfono, creo yo, porque su compu no tiene cámara. Mailing, no te veo. Gabriela, te fuiste, ya estabas, ahorita ya estás de vuelta. Mailing, no estás, te vas así, ya no estás. ¿Listos? Una. Steven, no estás. Reina, no están. Así se fueron mucha. Nada que hacer. 1, 2 y... ¡Cachum! Vamos a ver la siguiente, no la vayan a quitar mis corazones porque si no mueven a los demás y mueren. Pegamos esta, vamos a la siguiente, ¿listos? Vamos a ver una y... Sí, ahí está, sí sos tú, ahí aquí. Lo que pasa es que estás como a oscuras. A ver, 1, 2 y... ¡Cachum! ¿Listos? No la quiten, aguántenla allí. Vamos a la última. Vamos guardando esta. A ver, listos. Ya me voy volviendo más hábil con esta vaina, muchachos. Ya voy más rápida, ¿ya vieron? ¿Listos? Vamos, la última. Pues reacción, los que no tienen cámara, para ayer. 1, 2 y 3. Muy bien, chicos. Ya la pueden quitar. Listo, guardadito. Y les paso de una vez. Ay, ¿dónde está? Aquí está. Hoy es 16, ¿verdad? Sí. Copiar. Sí, ya decía yo que solo se miraba una mancha negra que era tu cabeza. Llega pues, chicos, asistencia para que la puedan llenar. Por favor, voy a dar los minutitos para que puedan seguir poniendo atención. Mientras tanto.
¿verdad? Bueno, ese caso que nos plantea por ahí, Frem, está bien curioso, ¿verdad? O alguien está mintiendo, Frem, o, o tenemos el término equivocado, ¿verdad? Me dejó pensando eso. Bueno, me colocan ahí la reaccioncita para saber, porque para volar. Volar para seguir cuando ya estén listos. Ya veo un par de reacciones ahí de que ya estamos. Perfecto. Bueno, démosle pues. Ay, ¿qué pasó? Está. Muy bien. Bien, entonces hablábamos de desde dónde, chicos, se ha intentado explicar, ¿verdad? Y ahora no me deja abrir el chat. Y ahí vi que me habían puesto algo. Vean, ya me pasé. Pasa. Ahí está. Puede ser algo que no te contaron cabal, Fren, porque, bueno, y aquí cuando uno pregunta te das cuenta de si al rato te contaron la historia a medias. Cuando uno sabe, ¿verdad? Porque a veces uno dice, pues un embarazo ectópico ni siquiera sé qué es, ¿verdad? Bien, entonces, bueno, hablábamos. Hipócrates, cuatro humores. Ustedes saben, los cuatro temperamentos vienen desde las explicaciones de Hipócrates con estas cuatro, ¿verdad? Excelente, Fátima. Así es, colérico, sanguíneo, flemático, melancólico. ¿Saben cuál es su tipo de temperamento? Todos tenemos un temperamento primario y un secundario, ¿verdad? Los que saben de temperamentos, ¿cuál creen que es el temperamento base de su licenciada Natalie? Así es. Para ver si tienen, así es. Sanguíneo a morir, es evidente, ¿va mucha? Es evidente, los sanguíneos se notan. Es sanguíneo, así es. Para los que no tengan ni idea, vayan a leer un poquito, ¿verdad? Minor dice, a mí me salió sanguíneo colérico. No me parece raro, Minor, porque usted comenta un montón, ahí extrovertido, ¿verdad? Eh, y seguramente con algunas características de líder. Sanguíneo melancólica, dice Vania. También me parece, ahí yo no sé, dice Julián, hay un par, hay tests, ¿verdad? Los tests de los cuatro temperamentos. Si hubiéramos tenido un poquito más de tiempo, a mí, en teorías de la personalidad yo paso, ¿verdad? Yo paso para que hagan su test de los cuatro temperamentos, para que se conozcan y todo lo demás, pero bueno, no estamos en teorías. Así que se los dejo ahí como la inquietud, ¿verdad? Para que cada uno pueda ir averiguando cuál es su temperamento, ver las características y decir, ah, pues sí soy, ¿verdad? O tal vez decir, ah, pues esta parte sí, esta parte no, ¿verdad? Entonces dice Katia, yo parezco una mezcla de los cuatro. Es que me pareció curioso que eran contrarias, pero lo confundí con colérico. Ah, ok, sí. Contrarios quiere decir que estás en ese punto intermedio. ¿Verdad? Estás en ese punto como intermedio entre los melancólicos que fluyen ahí y que ellos tienden más a los estados así como depresivos, los melancólicos, y lo contrario del flemático, entonces te habla de que tenés días muy arriba, días muy abajo, ¿verdad? Tenés ese juego de las dos. Bien, ahora vean, la medicina tradicional china, chicos, o sea, lo que me interesa de esta diapositiva es que ustedes se den cuenta cómo esto no es solo una cosa de Freud, ¿sí? O sea, ¿cuánta gente ha intentado desde el tiempo de Tatalapo intentar explicar por qué somos distintos? Y entonces la medicina tradicional china lo explica desde el equilibrio de 5 elementos: agua, madera, fuego, metal, tierra. ¿Sí? Vamos a encontrar esa distribución. ¿Y qué están tratando de explicar? Que las combinaciones de cada uno de estos metales, ¿verdad? Perdón, de estos elementos, metal, tierra, fuego, madera, van a ser determinadas. Algunas personas son más agua-madera, algunas personas son más madera-metal, otros serán más tierra-agua, pero vamos hacia lo mismo, a intentar explicar estas combinaciones de cosas que nos hacen ser como somos. También la medicina ayurvédica, chicos, no sé si habían escuchado el término ayurvédico o la ayurveda, ¿verdad? La ayurveda es la medicina hindú, ¿verdad? La medicina tradicional hindú. Para los que nunca la habían escuchado, eso se trata de la medicina ayurveda. Y esta habla del principio de equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu y lo explica a través de las diferencias entre cada persona por los doshas, ¿verdad? No el término, pero sí la medicina hindú, ¿verdad? El término es Ayurveda.
a la medicina hindú, tradicional hindú. Y habla de 3 doshas, ¿verdad? Los doshas tienen que ver con características, también con elementos, ¿verdad? Todo viene de los elementos, ¿se dan cuenta? Para poder entenderlo. Y por supuesto que luego vamos a nuestro queridísimo Sigmund Freud, que se fue ya pasando de las medicinas, ya nos empieza a hablar de personalidad desde un aspecto psicológico. Entonces ya nos habla de las maravillosas 3 instancias psíquicas, famoso ello, yo, super yo, ¿verdad? Y la subteoría del consciente, preconsciente e inconsciente, para explicar la personalidad. Freud, ya saben que podríamos tener solo un curso de Freud para poder entender a qué se refería esa teoría. Y aquí estamos hablando de varias, desde el principio de los tiempos. Entonces lo podemos ver aquí un poco más claro, ¿verdad? Cuando hablamos de los humores de Hipócrates, ¿verdad? Hablamos de estos 4, ¿verdad? La bilis negra, la bilis amarilla, la flema y la sangre, que también están, si se dan cuenta, vinculados a elementos, ¿verdad? O sea, como cada una, a más antigua la ciencia, más relación con la naturaleza. Y esto es algo que para mí es muy importante y por eso yo siempre retomo, y es clave de que pasen los años que pasen. No nos podemos olvidar de estos elementos que nos recuerdan que somos materia viva y que somos materia natural y que estamos hechos de los mismos elementos de los que está hecho la naturaleza. Estamos hechos de agua, chicos, 80% agua, ¿verdad? Entonces, importante poder ver que cada una de las teorías más ancestrales que explican las diferencias nos hablan de elementos, ¿verdad? Para recordarnos que que pertenecemos a la naturaleza y somos naturaleza. Volvemos a ella, ¿verdad? Polvo eres y polvo serás, dirá la Biblia. Sí, hay muchas formas de tratar de entenderlo. Y entonces, dice Jacqueline por aquí, sería como la cosmovisión maya. Así es. La cosmovisión maya es preciosa. Si ustedes se meten a entender el respeto que tienen nuestros pueblos ancestrales por la naturaleza, chicos, eso sí sería algo que deberíamos poder aprovechar porque lo tienen nuestras raíces. Nuestras raíces de los pueblos mayas enseñan el respeto a la naturaleza partiendo desde esa cosmovisión que somos naturaleza y que no puede ser más verdad. O sea, la ciencia lo respalda, chicos. Ustedes están hechos de carbono, señores, igual que cualquier materia viva. Y ustedes exhalan dióxido de carbono que las plantas transforman en el oxígeno que ustedes van a consumir después. O sea, es un poco de ciencia para poder respaldar a toda la teoría ancestral de nuestras comunidades que está bien fundada, señores. O sea, el respeto de las cosmovisiones mayas, o sea, es impresionante. La manera en la que ellos se relacionan con sus ancestros, se relacionan con la madre tierra, el respeto que le tienen. Si tuviéramos un poquito más de la dicha, porque tenemos la dicha de que sean nuestros pueblos originarios, mucha. Si tuviéramos un poquito de eso y aprovecháramos eso para fortalecernos como seres humanos, tenemos una joya. Es de las cosas que los antropólogos de otros países admiran de las cosmovisiones mayas. Esa manera tan clara, la claridad que tienen hacia la naturaleza. Y nosotros lo tenemos en casa, mucha. ¿Y saben qué hace el guatemalteco? Discriminar. O sea, es que desde ahí, ustedes pueden darse cuenta del tipo de persona que discrimina a alguien por su origen étnico. O sea, es la bestia más bestia, pues, con todo el respeto que me merezca, si es que me lo merece. O sea, el que está discriminando lo está haciendo desde la purísima ignorancia. O sea, es porque no sabe absolutamente nada. Absolutamente nada, ni de ciencia, ni de cosmovisión, nada. A partir de ese absoluto prejuicio ridículo, emite un juicio de desvalorización hacia una cultura ancestral que le lleva años luz de conocimiento. O sea, es que es absurdo. Entonces, cuando uno mira ese tipo de conductas de discriminación, creo que ahí el que sabe, chicos, el que de verdad sabe, el científico, uno dirá, sí, pues le falta un poquito, ¿verdad? De eso aquí a mi compañero. Uno lo respeta y lo deja ahí donde está con sus conductas discriminatorias, pero el poder defender, ¿verdad?, los derechos de las personas que están siendo discriminadas por una ridiculez, es valiosísimo poderlo hacer desde la ciencia, porque entonces ahí ustedes van a poder dejar callado a cualquiera. El que sabe, chico, el conocimiento es poder, ¿verdad? Entonces, por ahí dice, ay, espérenme, que creo que antes de Jackie había una pregunta de Belén. ¿Dónde está? Una pregunta, ¿en las teorías de la personalidad entran también los
Eneotipos, sí, mi corazón, eso es un complejísimo. No vamos a llegar hasta los eneotipos porque, olvídate, no nos da tiempo, pero sí, por ahí vamos. Todo lo que explique cómo la persona es, ¿verdad? Tiene que ver con personalidad. Dice Frem, los mayas también tenían teorías de la personalidad según la fecha de nacimiento. ¡Así es! ¡Me encanta! No aparece en esta diapositiva, pero exacto. Los nahuales, ¿verdad? Explican esas características según la fecha de nacimiento. ¿Verdad? Nos vamos también al calendario chino, ¿verdad? Que ustedes pueden ver rata, caballo y todo lo demás, ¿verdad? Es como el parecido al tema de nuestros nahuales, complejísimo, ¿verdad? El tema de los nahuales en todas las comunidades mayas. Por ahí dice Nidia Cabal, y algunos son hasta mejor que uno. Por supuesto. ¿Verdad? Es que no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver tu origen étnico, verdad? La qué interesante. Ahí aquí contándonos, ¿verdad? Que fue a la feria científica y explicaron cosmovisión maya. Ni me puedo imaginar, ¿verdad? Y lo explicó un francés porque nadie en Guate tenía, imagínense, mucha, me muero del oso. Un francés teniendo que explicar sobre cosmovisión maya porque aquí la gente no comprende la joya que tenemos. Dice Efer, si lo hago desde la numerología es funcional, depende, Efer, qué cosa estés intentando hacer, ¿verdad? Poder entender, hay teorías por ahí que utilizan la numerología para tratar de explicar un poco, ¿verdad? Desde las ciencias duras, desde la magia de los números para poder ir entendiendo. ¿Verdad? Si es funcional para tu comprensión, sí, ¿verdad? Que esté dentro de las teorías psicológicas respaldadas y reconocidas, dependerá, ¿verdad? Y creo que no lo vamos a encontrar de esa manera. Mariana, incluso en los eneatipos sí puede ser uno como conforme su vida avanza. Puede cambiar. Hasta el momento soy el 2-6, si es cierto, dice. Que en la evaluación está un tipo de personalidad, otro tiene alguna repercusión y tiene totalmente, chicos. Así es, Minor. Para poder hacerlo en lo forense, yo tengo que decir desde dónde estoy explicando la personalidad. Y va a tener que ser una teoría que esté aceptada, ¿verdad? Por eso yo les ponía dentro de las que más respaldan ahora es Eysenck por el corte que tiene, ¿verdad? Pero muchas de las, Jung tiene mucho problema, ¿verdad? Porque hay muchos científicos que a la fecha como que no acreditan el tema de Jung por todo lo inconsciente y demás, y los arquetipos, entonces ahí hay como conflictos, pero bien argumentado, Minor, bien explicado, bien forrado, desde cualquiera de las teorías de la personalidad, tú puedes explicar un tipo de personalidad para un análisis forense, ¿verdad? Buena pregunta, Belén. Por ahí dicen el horóscopo. El horóscopo tiene que ver con astrología, no con psicología ni con medicina. Entonces no lo contemplamos como, a ver, escucho un micrófono abierto. ¿Quién tiene abierto su micrófono? Ciérrenlo, por favor. Listo. Bien, entonces el horóscopo no tiene como el aval científico, pero dentro de la astrología y todo lo demás es un tema que a muchas personas, ¿por qué es importante hablar del horóscopo? Porque muchas personas lo creen firmemente. ¿Sí? Muchos de sus pacientes van a creer fielmente en el horóscopo. No es científico y nosotros no lo usamos y no explicamos desde allí, pero sirve poder entenderlo, ¿verdad? Y van a ver algunas cosas del horóscopo interesante que tiene que ver también con todo este tema del juego de las estrellas y las fechas de nacimiento y todo lo demás, que nos dan ciertas características, ¿verdad? Entonces por ahí algunos ven, ¿verdad? Si son leos, yo soy Leo, ¿verdad? Desde el horóscopo y tengo muchas características de los Leo. ¿Verdad? Entonces ahí es en donde uno dice, ay, ve qué interesante, ¿verdad? Algo de cierto podrá tener. Pero, ¿verdad? Los Leo tienden a ser sanguíneos, vean ahí Minor, ¿verdad? Diciendo, pero hay muchas variantes, ¿verdad? Muchas variantes, ¿verdad? Y los Leo chicos se combinan bien con los Géminis, les cuento, por si andan buscando una pareja. Y los Tauros, ¿verdad? Ay, los Tauros son buenos amantes, mucha. Bueno, pero el tema del horóscopo es interesante, porque los leo ahí, ¿verdad? Los leo y les parece, es interesante, no científico, chicos, y nunca vamos a explicarlo desde la psicología, ni tampoco lo vamos a usar para terapia, ¿verdad? Ni mucho menos, pero sí poderlo entender para cuando tengamos a una persona que sí sea muy creyente, ¿verdad?
del tema de los horóscopos. Luego vemos aquí lo de los doshas, chicos, que esto, ¿verdad? Hablábamos de la medicina tradicional hindú, ¿verdad? 5 elementos, y como se combinen los elementos, vamos a tener los 3 doshas: Vata, Kapha y Pitta, ¿verdad? Nos habla que el Vata es una combinación de tierra y aire, Kapha de tierra y agua, y Pitta, agua y fuego, ¿verdad? Entonces, maravilloso. Entonces, bien, aunque los tauros, bueno, Maynor, si estás preguntando tú que sos Leo, los tauros son buenos amantes, pero no hacemos muy buena pareja porque somos dominantes los dos, Leos y tauros dominantes. Vas a tener un sexo celestial, pero un poquito de roce a la hora de querer establecer una relación de pareja como cómoda, ¿verdad? Va a ser un poquito más complicado. No quiere decir que no se pueda, ¿verdad? Pero son dos dominantes, son dos fuegos, ¿verdad? Entonces tienden a chocar un poquito. Bien, y ahora inconsciente el señor Freud, chicos, por supuesto, ese es el mero nuestro, ¿no? Entonces, aquí vamos a recordar, ¿verdad? El ello sumamente profundo, todos los deseos, ¿verdad? El super yo, el que nos dice lo correcto, lo incorrecto, ¿verdad? Y el yo, el que permite el equilibrio entre estos dos. Y aquí correlacionado con consciente, preconsciente e inconsciente, ¿verdad? Vamos a ver que la gran parte del super yo y del ello van a estar a nivel inconsciente, mientras que lo que más sale a la superficie, vean, es el yo, que es el que tiene todas las funciones conscientes y el que regula estos dos. Y a nivel preconsciente hay ciertas partes del yo, ¿verdad? Que en el preconsciente vamos a tener el tema de los sueños, ¿verdad? Y entonces, por acá vamos a ver el yo que domina estos dos. Un yo fortalecido es lo que vamos a tratar de formar en nuestros pacientes, para que tenga un correcto equilibrio entre estas dos instancias, entre el placer y el deber. Bien, veamos esto. Esto es clave, mucha. Las experiencias tempranas de la infancia son las más determinantes para la construcción de personalidad. ¿Sí? Esto, chicos, es lo que explica por qué siempre el terapeuta anda detrás de tu historia infantil, anda detrás de que me cuente cómo fue su primera infancia. Yo siempre ando detrás de que me cuente cómo fue la relación con papá y mamá la persona, ¿verdad? O sea, eso es típico, chicos. ¿Por qué? Porque necesitamos entender la personalidad. Y si yo conozco experiencias tempranas, yo voy a poder entender hacia dónde está encaminadas los rasgos de esta personalidad, por qué la persona es como es, ¿verdad? Eso que vivió a primera infancia le determina en gran medida el tipo de personalidad que va a tener. Y entonces hablamos de primera infancia. Vean, chicos, ¿verdad? Vean estas imágenes. A mí me encanta porque nos habla de muchas experiencias que podemos tener cuando somos niños. ¿Cómo crecen las personas que nacen en un ambiente en donde tienen mascotas, en donde tienen padres que les gustan las mascotas y hacen que los niños tengan contacto con los animales desde que son muy pequeños, ¿verdad? Una personalidad diferente a quien nunca tuvo ninguna mascota de ningún tipo. También diferente la experiencia que va a tener una persona que tiene una mascota desde que es muy pequeña, va a tener que vivir el duelo probablemente de una mascota. ¿Cómo lo va a vivir, verdad? Es una experiencia de primera infancia. Si el perrito muere, si el pescadito muere, ¿cómo vivió esa pérdida? ¿Verdad? Es importante el tema de las mascotas. A primera, las actividades en la escuela, ¿verdad? Chicos, en el colegio, la maestra. Y no se diga esta imagen, vea el contacto con la música, mucha, con el ritmo, con saber que existe. Vean la experiencia de los niños, ¿verdad? Tratando de aprender de su maestra de música. Hay niños que tienen experiencia con instrumentos musicales desde que son muy pequeños porque son hijos de músicos, ¿verdad? Entonces papá siempre está teniendo música en la casa, mamá también, ¿verdad? Entonces yo tengo mucho contacto con la música. Y otros niños que no lo tienen hasta que llegan al colegio y si no hasta que crecen, ¿verdad? Pero no desde que son muy pequeños, ¿verdad? Nunca, ¿cuándo? ¿Verdad? Algunos de ustedes tal vez nunca han tocado una guitarra, ¿verdad? Y a lo más que llegamos, hablamos aquel día de la flauta, ¿verdad? Lo más que llegamos es la flauta dulce en la escuela y ese tipo de cosas. Importante la música. ¿Saben por qué? Porque somos rítmicos por naturaleza y nuestro cerebro lleva un ritmo. Entonces, cuando tenemos acercamiento con la música, eso le ayuda mucho a su cerebro a conectar de mejores maneras. Dice Lorena, conozco a alguien que se crió entre gatos y ahora de adulto, así es, por ejemplo, ¿verdad? Ese tipo de experiencias al principio, o me gusta o no me gusta, ¿verdad? Voy a determinar eso, ¿verdad? Me encantan los animales y luego los odio, porque en mi casa eran demasiados animales, guácala, ¿verdad? Depende qué aprendí, cómo me sentí, ¿verdad? Con el animalito.
Lick, una pregunta. Para nosotros como psicólogos, ¿hasta dónde llega la infancia? La infancia, que son los primeros años, ¿verdad? Eso lo van, teorías del desarrollo, ya llevaron teorías del desarrollo, para verlo despacio, ¿verdad? ¿A cuánto le llamamos infancia? Son esos primeros años, yo te diría, eh, hay una línea clave entre los 6 años a los 12, ¿verdad? De los 0 años a los 6, de los 6 a los 12, de los 12 a los 18, ¿verdad? Esas divisiones que vamos a encontrar entre las etapas, ¿verdad? Pero vas a ver ahí, por ejemplo, etapas de Erikson, etapas de Freud, entonces eso es de desarrollo, pero podríamos entender esa infancia, yo te diría que un punto clave son los 6 años. 6 años importante para luego empezar a hablar de una niñez. A ver, Stephanie, ¿qué tan cierto es que Mozart ayuda al desarrollo cognitivo del niño? Eh, a ver, te explico ese tema, porque lo que pasa es que como no lo explican, solo tiran el tip ahí. Lo que sucede es que la música clásica, chicos, es un lenguaje. Es un lenguaje. Entonces, cuando yo someto a estimulación cognitiva de un lenguaje diferente al niño, es lo mismo que hago cuando el niño se le enseña a hablar inglés, francés o español. Y le enseñamos 2 o 3 idiomas desde que es muy pequeño. Y van creciendo niños siendo trilingües, ¿verdad? Lo mismo sucede con la música, solo que la música clásica es un lenguaje complejo y va a estar estimulando un poco su hemisferio derecho, porque es musical, ¿verdad? Entonces, la música en general, por ahí dice Nidia, yo le pongo salsa a mis sobrinos, la música es maravillosa, ¿verdad? Estimular a los bebés con música es grandioso, ya sea clásica, ya sea Mozart, ya sea Beethoven, ya sea cualquier música clásica, ¿verdad? Va a ser maravilloso porque es un lenguaje complejo que el bebé va a estar empezando a tratar de descifrar desde que es como pequeño, ¿verdad? Y puede generar mayor conectividad sináptica. Por eso es que le dicen, póngale Mozart para que sea inteligente. No es que sea inteligente, solo que la corteza se va a estar desarrollando más porque está sometida a una estimulación de un lenguaje diferente y un lenguaje complejo, ¿verdad? El lenguaje de la música clásica es complejísimo. Si tengo músicos aquí sabrán, ¿verdad? No hay nada más difícil que tocar que la música clásica, ¿verdad? Y hay por ahí algunos prodigios, ¿verdad? Entonces, bien. Luego dice aquí Melanie, ¿verdad, Lick? ¿Puede influir en la personalidad cuando un niño estudió toda su vida en un colegio solo de hombres? Sí, Melanie, por supuesto, sí. El tipo de relación, ¿verdad? Cómo se desarrolla la personalidad de los niños que crecen en ambientes mixtos y de los niños que crecen en ambientes de un solo género, ¿verdad? Diferente, por supuesto que es diferente. Va a ser un factor que va a estimular. Pero lo importante que quiero que vean acá, vean las experiencias con nuestros padres. Estoy aprendiendo junto con mi papá me acompaña, ¿verdad? Las experiencias del juego, mucha clave, que el niño juegue, que el niño se divierta. Miren la expresión de estos chiquitos, esa risa, ¿se imaginan esa corteza, verdad? O sea, cuánta dopamina y serotonina desde que es pequeñito en habilidades como el juego. Mientras están desarrollando también su corteza motora, ¿verdad? Porque están haciendo actividades motoridas. El arte, ¿verdad, chicos? El poder pintar, los colores, la textura, todo lo que tenga que ver con los factores bioambientales, ¿verdad? Que es estímulo, importantísimo para determinar. Las amistades, vean estos chicos, ¿verdad? Compadres, miren eso, ¿verdad? Esa como amistad, ya los niños pequeñitos empiezan a tener ese compadrazgo. El desarrollo social, ¿verdad? Importantísimo. Todas estas experiencias, chicos, de primera infancia van a determinar definitivamente los rasgos de personalidad predominantes en alguien, ¿sí? Hombres, dice Liz, ¿cuándo nos dará clase de baile latino? Dice Luis. Hay mucha. En la Escuela de Ciencias Psicológicas yo doy psicología, ¿verdad? Si algún día quieren llegar allá a la academia, les podré dar clase, ¿eh? Pero bueno, ahorita están cerradas las clases presenciales por el tema de la pandemia. A ver, Nidia, póngale Paganini me agrada más en lugar de Mozart. Ponle Paganini. Vea, y te están dando sugerencias, Nidia, ¿verdad? Y Stephanie, conozco a 2 chicos que estudiaron en una escuela de hombres y ahora se llevan más con las mujeres, por ejemplo, ¿verdad? O sea, es que hay tantos factores, no podemos quedarnos solo con uno. Si algo quiero que ustedes tengan, pero claro, desde ya es que no es nada determinante. O sea, determinante el abuso, eso sí es patognomónico de un trastorno, eso sí. Pero el resto, ¿verdad? Colegio, hombre, mujer, o sea, ese tipo, hay demasiados factores que entran en juego, ¿verdad? Entonces, nada es determinante. Es del diablo Paganini, dice.
El que entendió, entendió. Se ríe Nidia. Bien, entonces veamos, ¿verdad? Vean estas experiencias en contraposición de estas, chicos. Quiero que vean las imágenes, incluso mucha, solo viendo las imágenes cambian, ¿no? Vean. Si ustedes miran estas imágenes, las emociones que les provocan son diferentes a las que les provoca esto. Cuando hablamos de experiencias, no solo hablamos de las experiencias positivas, hablamos de todas las experiencias, chicos. Experiencias de abandono, ¿verdad? Y recuérdense que ya tocamos el tema de abandono. Abandono no es solo cuando desaparece uno de los padres, ¿verdad? El abandono puede ser emocional también. Todos en casa, pero el niño está solo. Experiencias de bullying, chicos, ¿verdad? Experiencias de abuso sexual, infantil, terrible, doloroso. Experiencias en donde el niño se ha sentido solo, asustado. Vean, esta imagen dice más que 1000 palabras y aquí algunos de ustedes podrán conectar, chicos, ¿verdad? Si se despierta algo de su pasado y empieza a generarles malestar el ver estas imágenes, es una señal de alerta, chicos. ¿Una señal de alerta para qué? Para que inicien sus procesos, ¿verdad? Porque cuando tenían esta edad, nada podían hacer para controlar ese ambiente en el que nacieron, en el que crecieron. Pero sí determinó rasgos de su personalidad. Entonces, si hace clic, ¿verdad? Cuidado, ¿verdad? Cuidado. Dice Frem, no quisiera mandar a mis hijos al colegio, preferiría aplicar la desescolarización. Es una decisión personal. El tema es que vas a limitar al chiquito de estas experiencias, con sus pares. Las experiencias que tiene el niño con el padre son maravillosas, pero las experiencias que tiene con otros chiquitos de su edad en la escuela o el colegio son irreemplazables. Entonces, es un tema personal, ¿verdad? Cada quien puede decidir lo que desea hacer, pero hay que saber, hay que conocer los beneficios o los maleficios, dirían por ahí, ¿verdad? O las consecuencias de una decisión, ¿verdad? Que da miedo, ¿verdad? Si yo tengo un historial de bullying, si yo sé que los niños hacen bullying en el colegio, ¿verdad? Da miedo que mi hijo tenga bullying. Si ustedes tienen un hijo saludable, el niño no va a sufrir bullying. Eso es algo que tienen que saber. Pero si ustedes son padres sanos, si ustedes son padres que no son sanos, el niño va a sufrir bullying. O va a ser creador de bullying. ¿No? Hay niños que tienen experiencias en el colegio maravillosas, gratificantes, felices. Hay otros que sufren esto y tiene que ver con sus padres, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a seguir avanzando en eso para que lo vayamos entendiendo. ¿Qué pasa, verdad? Si yo recuerdo, si yo fui este niño al que jamás se me habló, yo lo único que recuerdo de mis padres es que me gritaban y que yo todo lo hacía mal. Voy creciendo con esa idea, ¿verdad? El niño es tan pequeño, pero su mente ya es capaz de dar explicaciones a la realidad. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Cuando el niño está solo, ¿qué va a tratar? Cuando el niño está sufriendo el bullying, ¿qué explicación le va a dar a esto? Claro, ellos me molestan porque soy un bueno para nada, soy un inútil, le creo, ¿verdad? A las personas y me doy explicaciones que me castigan a mí mismo. Mi mente pequeñita, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando papá nos abandonó? ¿Verdad? Cuando mamá nos abandonó, se fue de la casa. ¿Qué pasa con esta idea? ¿Qué pasa con la mente, verdad? El niño va a tratar de darle explicación, ¿verdad? ¿A por qué se está yendo papá? Y cuando él no lo entiende, chicos, el niño no lo entiende, porque nadie se lo explica. Y cuando se lo explica mamá enojada. ¿Y cuál puede ser esa explicación de mamá patológica? Se va porque no te quiere. ¿Te das cuenta? Es un ingrato, es un irresponsable. Tu papá es una desgracia. Es lo peor que nos pudo haber pasado. Es un pésimo papá. Y el niño absorbiendo, ¿verdad? Se va por culpa. Se va porque tú lo provocaste. ¿Te das cuenta? Nos dejó porque no rendiste en el colegio. ¿Se imagina? Y ¿saben qué es lo que me horroriza? Que algunos de ustedes tal vez se identifiquen, ¿verdad? Si es que tuvieron una madre así. Culpas, chicos, no se trata de culpas, ¿verdad? Se trata de aprendizajes también. Un padre que tiene ese tipo de conducta es un niño que fue este niño. Eso es algo que deben recordar siempre. En lugar, ¿verdad?, de tirarle las culpas a papá y mamá, el ejercicio que hay que hacer para poder perdonar es la mirada de compasión.
Saber que papá hizo lo que podía. Él ni siquiera podía consigo mismo. ¿Qué va a poder contigo? Él estaba destruido por dentro. Ella también. ¿Y qué? ¿Qué hizo? Sacó solo su ira, sacó solo su dolor encima del niño. Y eso no tiene una mala intención. Eso simplemente es buscar castigar a este que es mi enemigo y que realmente nunca lo fue, porque mi único enemigo soy yo. Estoy queriendo castigar a este infeliz que me dejó, haciendo que su hijo lo odie. ¿A quién estará castigando más esa madre, mucha? Es triste, la verdad, pero es real. Dice Selvin por ahí, le hacen bullying a mi hijo y les aplico alguna de Pablo Escobar. Dice, no hay necesidad, Selvin, porque si tu hijo es saludable, no vas a tener este problema. Pero eso tiene que ver con que tú seas un padre saludable y que tú te trabajes, ¿verdad? Si tú vienes de una historia así, si alguien viene de una historia así, tenemos que trabajarlo, chicos. Con esto nada se puede hacer. Ustedes ya pasaron de esa edad, ya son adultos. Nada se puede hacer, esto ya fue. Pero lo que sí se puede hacer es cómo yo voy a decidir que esas experiencias me definan. ¿Me definen para bien o me definen para mal? Y eso se trabaja en psicoterapia, mucha. Por eso es tan importante la psicoterapia. Belén dice, es por eso que el resultado de lo que somos ahora tiene mucho que ver con nuestra infancia. Así es, mi corazón. Y eso es entender personalidad, ¿verdad? La personalidad viene de este tipo de experiencias, ¿Cuáles fueron más fuertes? ¿En dónde me logré refugiar? Tuve de estas, tuve más de estas, tuve más de estas, ¿verdad? Eso va a ir determinando, ¿verdad? Dice, y aquí la madre se está reflejando, así es, ¿verdad? Cuando una madre le escupe todo ese veneno que quisiera escupirle con el que está peleando el niño, no se imagina mamá, y mamá no lo hace con mala intención, ella ni idea tiene, pero ustedes, chicos, que están estudiando esto y que saben, es en donde tienen que decidir si están listos para convertirse en padres o no. Estas primeras experiencias, esto quiero que lo tengan bien claro, están muy unidas a los aspectos biológicos y darán la base para los futuros aprendizajes a lo largo de la vida. Vean esto es clave, miren, base para futuros aprendizajes. Estas primeras experiencias, ¿verdad? Si yo tengo experiencias de este tipo, ¿verdad? Miren este niño, los chicos empezando la lectura precoz, el juego, ¿verdad? El cariño real de una madre. Este tipo de experiencias van a poder llevarme hacia un tipo de personalidad más saludable. Y entonces aquí quiero hacer una reflexión importante porque podrán decir, a la gran, pero yo cuando era niño, mis papás no me podían comprar un audífono o un carrito de esos, pues claro, vamos a hablar del tema de la pobreza, chicos, pero la pobreza no necesariamente tiene que significar patología. Y quiero hacer énfasis acá, porque ¿qué sí quiere decir la pobreza? En estos contextos como los de Guatemala, falta de acceso a la educación. Eso sí. Y eso sí es injusto. Y eso es un dolor que vamos a cargar como sociedad hasta que logremos poco a poco ir limpiando, ir sanando y que nuestros gobernantes lleguen a ser personas sanas, no psicópatas, ¿verdad? O sea, nos gobiernan psicópatas. Chicos, ¿qué podemos esperar? ¿Verdad? Gente que es capaz de robar las arcas del Estado y dejar a nuestro pueblo continuar con un eterno destierro sin educación. No es justo. Pero el tema de la plata, chicos, un padre no puede comprarme a veces este carrito, pero un buen padre puede hacer que su hijo sienta esta experiencia con una caja que sacó de la basura. El que es buen padre no necesita plata para ser buen padre. Quiero que les quede eso claro. Un papá puede agarrar una caja que logró ir a pedir gratis de un depósito que le dieron y entonces le da un par de crayones que le regalaron en algún lado y el niñito va dibujando su carro en esa caja y el padre lo acompaña a crear ese mundo de imaginación. El niño lo tiene todo para crearlo, chicos. Solo necesita un poco del empuje. Pero si papá tampoco está dispuesto a hacer eso, no tenemos nada que hacer. Imaginación y creatividad, así es. No se trata de plata, chicos. No se trata de plata. La plata nos permite educación y un padre educado es un mejor padre, eso sí, sin duda. Pero algunos padres que no fueron educados, sí fueron educados en educación emocional y tuvieron padres que nunca tuvieron un centavo, pero fueron los seres más maravillosos en la crianza, delicados y lindos, ¿verdad? Vean, ahí sí reina, ¿verdad? Que con mi papá hacíamos carritos de cajas de cartón, así es. ¿Cuántas familias pueden tener el acceso a comprar uno de estos carros que cuestan miles de quetzales? Poquísimos, ¿verdad? Pero la experiencia del juego es lo que fortalece la relación con papá y mamá, ¿verdad? Eso es algo importante.
por ahí nos coloca. Muchas veces las personas con pobreza le dan más afecto, más atención a sus hijos que las personas con mucho dinero. Así es, porque les importa más el dinero que la atención de sus hijos, totalmente. Y aquí hablamos de ser buenos padres o malos padres, y no tiene que estar relacionado directamente con esto, está relacionado con la educación. Dice Jocelyn, solo por eso a veces me gustaría ser clínico para tener más conocimiento y poder educar de la mejor manera a mis futuros hijos. Dice, bueno, pero lo vas a aprender en estas clases y en muchas más que vas a llevar adelante. Ay, mira, dice Alejandra, lo peor es que cuando les compras de estos un par de veces, mucha carísimos, y al rato el niño se sigue metiendo a la caja de cartón, mucha. Los niños no necesitan plata, necesitan atención, cuidados, amor, juego, eso quiere un niño. A mi sobrina le compraron una casita para jugar y solo metida en la caja está. Así es. Los niños tienen una creatividad, no necesitan las cosas más caras, pero sí este tipo de experiencias que les podamos brindar. Un libro usado, un libro de donde sea, mucha, pero que el niño pueda empezar a leer. Permitirle al niño la educación, ¿verdad? Importante. ¿Cuántos programas? Pero que el papá esté dispuesto, ¿verdad? Porque ¿qué pasa, chicos? Experiencias distintas, personalidades distintas. Hay niños que no van a poder tener esta experiencia del juego, de la lectura, del estudio, del amor de papá, sino que son niños que han tenido que trabajar desde que son muy niños, muy chiquitos, ¿verdad? Algunos de ustedes tal vez fueron niños trabajadores. Y un niño trabajador tiene experiencias de vida diferente. Vean las expresiones de sus rostros de los dos, distintos, personalidades distintas cuando crezcan estos niños, ¿verdad? Totalmente diferente. La realidad que vive un niño de la calle o que vive un niño trabajador a la realidad que vive un niño que se dedica a jugar, pintar, correr y aprender. Como dijo una frase, y en esa pensé con lo que está diciendo, la educación en Guatemala es un privilegio y no un derecho. Así es, Reina, y eso es lamentable. Porque si fuera un privilegio, si fuera un derecho, como se supone que está en la Constitución, podríamos tener más niños así y no así. Es un sistema complicado. Injusta, ¿verdad? La vida, Silvia. Es doloroso cuando uno tiene que ver esto, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia cuando el niño vive solo con mamá que con los dos padres? ¡Uy, Brenda! Diferencias grandes, ¿verdad? Importante ver quién está ejerciendo ese rol de figura paterna, porque debe ser el tío, debe ser el abuelo, debe ser el hermano de la mamá, debe ser el hermano del papá, debe ser un vecino, alguien está ejerciendo ese rol de la figura paterna, ¿verdad? Pero siempre hay una, pero va a cambiar. Entonces va a generar algunos vacíos, ¿verdad? Cuando falta uno de los dos padres. Por eso, saber de esto es clave, mucha, porque eso permite que ustedes puedan tener decisiones un poco más, yo les diría inteligentes, porque yo escucho a veces a algunas chicas decir, ay, yo no necesito hombre, sobre todo ahorita con el feminismo radical, ¿verdad? Yo no necesito un hombre para tener hijos, yo me insemino, yo tengo mi hijo y tengo mi vida sola. Voy a lo mismo que le respondí a Frem, decisiones individuales que merecen el respeto de cada quien, ¿verdad? Pero con conocimientos de personalidad, oh, yo les diría que les sería un poco más difícil tomar una decisión así de egoísta, porque va a generar mucho problema más adelante. Ese niño va a preguntar quién es papá, siempre. ¿Saben por qué? Porque los demás niños tienen papás. Entonces, es una decisión que hay que tomar, ¿verdad? Hasta el momento sigo identificado en mis características de algunos maestros que tuve. Maravilloso, Minor, me encanta. Vean esto. Importante que leas este comentario, Frem, porque los maestros en el espacio escolarizado permiten otro tipo de relación. A veces no tengo en casa las mejores figuras, pero las encuentro en maestros. Así como voy a encontrar maestros malísimos, voy a encontrar maestros buenísimos que me inspiran y que me hacen sentir a la gran, wow, yo quiero ser como esta persona. No tengo a nadie en mi casa que me haga sentir eso, ¿verdad? Entonces, importante. Mira lo que dice Steven. Creo que la mayoría en Guatemala se preguntan dónde está su papá. Así es, Steven, doloroso, ¿verdad? Por eso cuánto vacío y cuánto dolor, ¿verdad? Sí, mi corazón. A ver, Jocelyn, es decir, que sí afecta al niño cuando los padres son una pareja homosexual, diferente, porque ahí tenemos dos pares. Y entonces, ¿qué hace la pareja homosexual? Vamos a tratar de encontrar siempre si tengo dos madres, ¿verdad? Vamos a buscar siempre un apoyo de la figura paterna masculina en algún amigo, en algún tío, en algún abuelo, ¿verdad? Pero eso es cuando se da de una forma correcta. Pero si es una pareja homosexual que está alejada de todos y nadie la apoya, va a ser más complicado, ¿verdad? Lo mismo si son dos hombres, ¿verdad? Vamos a tener siempre el apoyo de una figura femenina, ¿verdad? Que haga ese apoyo con los chicos. Pero le vamos explicando al niño que nace con una pareja homosexual. Lo más importante es que el papá pueda dar este tipo, los dos papás, ¿verdad? Las dos figuras. Y además en las parejas generalmente están distribuidos los roles cuando son homosexuales, ¿verdad?
Ambas mujeres les gustan las mujeres, pero siempre hay una que tiene un rol de proveedora más masculino y otra que tiene un rol más femenino, ¿verdad? Entonces son diferentes, siempre se van dando esos roles, chicos. Mientras igual en los chicos, ¿verdad? Alguien que es como más maternal y el otro que es más paternal. Entonces, aunque sean parejas del mismo sexo, si logran cumplir los roles de familia, no pasa nada, ¿verdad? Y si se le explica al niño, tiene que ser un niño que va muy preparado para la vida, porque le va a tocar enfrentar muchísimo juicio, muchísimo prejuicio, muchísima discriminación por la ignorancia de muchas personas. Estamos todavía en pañales en el tema este, ¿verdad? Ay, dice Lorena, algo así como usted con nosotros ahora. Voy a trabajar para quitarme el miedo, pero no prometo nada. Qué bueno, Frem, ese es un buen inicio, ¿verdad? Miedo, ¿verdad? Por nuestras propias experiencias. Hay que sanar mi corazón. El futuro no necesariamente tiene que ser como fue mi pasado. Yo voy a determinar cómo quiero que sea ese futuro y eso se hace con terapia. En mi caso crecí solo con mi papá y mi abuelita. Me suplió a mamá, pero ambos me enseñaron qué decisiones que mi mamá biológica tomó son de ella. Y ya, miren esto, eso es una buena familia. No siempre vamos a tener papá y mamá perfectos, sino que es una familia que permite esos dos roles, el masculino y el femenino, adecuadamente y enseñándole a Nidia, por ejemplo, que mamá tomó decisiones que no tenían que ver con ella. Pero vean qué pasa, mucha, de las experiencias distintas. ¿Qué pasa cuando crecemos en este tipo de ambientes? Qué diferente, ¿verdad? Miren los niños y miren estos niños. Cuando yo crezco en un ambiente de abuso, en donde yo siempre soy golpeada, voy creciendo un papá que no puede con su propia vida y se toma la vida en alcohol. Un papá alcohólico, violento, que hace que toda la casa sea un infierno. ¿Se imaginan cómo se va creando esta personalidad, chicos? ¿Verdad? Los chicos que están acostumbrados a tener que escuchar la violencia verbal entre sus padres todo el tiempo. ¿Cómo crece este chiquito? Adivinen que la mente del niño da explicaciones y generalmente el culpable de todo es él. Esa es su explicación, esa es su conclusión. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? O sea, es que el papá es malvado, es que los papás son malos. No, chicos, los papás están dañados. Están muy dañados. Pero aquí quiero hacer énfasis en algo clave. Vean esto. Y retomo esto que decía en una diapositiva hace un rato. Las experiencias de la infancia darán la base para los futuros aprendizajes a lo largo de la vida. El niño que aprendió a callar, el niño que aprendió a que tenía que cerrar la boca porque si no viene el golpe. El niño que si expresa o si llora se calla a patadas. Aprende. ¿Qué creen que aprende? Aprende a que se tiene que callar. Y entonces voy a tener un adulto que si no se va para el lado del abusador, se va para el lado del que calla y se deja abusar. Pero va a tener este aprendizaje en que no puede hablar, en que no puede expresar. Y entonces voy a tener este adulto que tiene muchísimos problemas con su novia porque no le puede decir absolutamente nada de lo que piensa y siente. Pero porque ha aprendido desde que era muy pequeño que se tiene que callar la boca, porque expresar lo que piensa es problema. Expresar lo que piensa es igual a dolor. Entonces se callan y aprendo futuros aprendizajes. Y esto es desgarrador, chicos. Los aprendizajes en la infancia determinan las bases del aprendizaje en la adultez. Un niño que crece pensando que sus padres le pegan lo normal. ¿Lo normal, chicos? ¿Cómo así? ¿Esto les parece normal? ¿Que alguien sea agredido físicamente? ¿Saben que es doloroso? En términos estadísticos, en este país es normal. ¿Qué significa? Que lo hace la mayoría. Porque la norma, lo normal, habla de un tema estadístico. ¿Qué hace la mayoría? En Guatemala, la mayoría de personas, dijo Steven, se pregunta dónde está papá. En Guatemala, la mayoría de personas vienen de una familia que los golpean lo normal. Y adivinen qué. Vamos a crecer en adultos que van a tener creencias como esta. Mi esposo me golpeó porque lo busqué. Mucha escuchar a una paciente decirle a uno eso es desgarrador, ¿verdad? Así es, Julián, prácticamente ya está normalizado. Bien, Steven, esto me encanta, mira lo que acaba de salir. Esta generación no aguanta nada, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque es una generación más educada. Esta generación ya no está dispuesta a seguir repitiendo los patrones de abuso normalizados.
Y entonces ahora se dice que esta generación no aguanta nada, ¿verdad? La generación de cristal. Y también aquí hay un punto importante que se va al extremo, ¿verdad? Porque dentro de esto no falta quien lo exagera, ¿verdad? Y entonces vamos a decir que entonces al niño nunca hay que tocarle un pelo. Mentira, señores. Habrán algunos momentos en donde va a necesitar una reestructuración fuerte y un par de buenas nalgadas que lo hagan aterrizar. Pero es diferente que yo pegue un par de nalgadas que el niño va a sentir y que va a decir qué pasó aquí cuando el niño no está respondiendo a lo verbal y que lo van a destantear, pero son un par de nalgadas que van con la intención auténtica, real de educar, que no es la intención de hacer daño. No es diferente, chicos. Así es, Nidia. La nalgada es el último recurso, pero sigue siendo un recurso, es válido. A veces toca despertar al patojo porque está demasiado salido de sí. ¿Han visto qué pasa, chicos, con algún paciente que está en una crisis? A veces hay médicos que ¡pa! Le zampan una cachetada y entonces eso hace que el sistema regrese al aquí y ahora. Entonces es un recurso, pero es el último. Es diferente que yo lo utilice como un recurso a que yo esté descargando mi ira y mi frustración sobre un niño que no se puede defender. Y eso es violencia, lo mismo que lo que sucede cuando sufre violencia un adulto en casa. ¿Sí? Bien. Vean esto, chicos, con esto adivinen que ya estamos en tiempo, ya para que. Solo quiero que logren que terminemos con esta idea general. Padres enfermos, chicos, padres enfermos, personalidades no saludables. Cuando venimos de padres que están sufriendo, cuando tenemos padres que jamás se aprendieron a comunicar y se comunican con violencia, o peor aún, tenemos uno de nuestros padres que está siendo violentado, ya sea papá o mamá, todo el tiempo, está en un sufrimiento complicadísimo. Vean la cara de esta mujer. Yo si la miro mucho tiempo me parte el alma. Yo puedo llorar si me quedo viendo a su dolor, ¿verdad? Entonces, vemos también, ¿verdad? Si tenemos padres con trastornos psiquiátricos, ¿verdad? Padres que tienen depresiones, padres que están sometidos en alcohol y drogas. No nos está hablando más que una enfermedad. Como está normalizada, preocupante, ¿verdad? Porque todos los padres chupan. Ay, no, dice la gente, ¿verdad? Las señoras en la comunidad. No, hombre, pues si los maridos todos chupan. Usted lo que tiene que hacer es irse a esconder con el patojo cuando él regrese bolo. Y uno dice, ah, claro, eso es lo normal. Es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Vamos con creencias, vamos con aprendizaje y con lo normalizado de lo patológico. Madres que no querían ser madres y siguen la parranda aún con el bebé dentro, ¿verdad? Qué doloroso eso. Ahora vean esto, padres sanos, personalidades saludables, ¿verdad? Los padres que sí querían ser padres, ¿verdad? Pero les digo, ¿cuántos de nosotros realmente venimos de una historia como la de las fotos? Uy, Dios, yo les podría decir que ninguno, o uno o dos, ¿verdad? Contadísimos, pues, o sea, de padres que estaban listos para ser padres que querían ser padres, que tal vez no estaban listos, pero se pusieron listos en el camino y se volvieron buenos padres. Les digo, ¿verdad? Así es. Miren lo que dice en Reina, la mayoría venimos de embarazos no deseados. Y que de plano, ni modo, ¿verdad? Ahora ya toca y hay que ver qué le hacemos. Nada, no estaban listos. Es diferente. Y vean esto, muchachas. Si yo vengo de una familia que se creó con padres de este tipo, adivinen qué factor voy a tener yo, qué patrón voy a tener. ¿Qué voy a estar buscando, verdad, mucha? Sé que aprendí. Y además que la sociedad me lo refuerza, ¿verdad? Toda la pareja tóxica. Y adivinen qué, una pareja tóxica, chicos, va a generar una familia tóxica. No hay para dónde. N es igual a N, F es igual a F, J es igual a J. Simple. Y ¿saben qué es lo peor? Que a veces las muchísimas parejas utilizan un engaño tremendamente asqueroso, que es en donde se dicen, ay, cuando nos casemos esto va a cambiar. Cuando me case, él va a dejar de tomar. Cuando me case, nos vamos a aprender a comunicar mejor. Mentira, señores. Falso. Falso. Empeora. Porque ¿saben qué? Cuando se casan, van a tener que lidiar con lo que no soportan. Si ustedes se pelean con sus novios todo el tiempo y se bloquean, se desbloquean, se ignoran, se insultan cuando están enojados, chicos, eso lo van a hacer pero todos los días cuando estén viviendo juntos. Y adivinen qué van a crear. Un ambiente tóxico, en donde va a crecer un niño
que sufre muchísimo. Y reinician el ciclo y ahí vamos otra vez. ¿En dónde está la clave entonces? Ustedes como adultos, antes de traer vida, trabajan en ustedes, se sanan, se vuelven personas saludables, ¿verdad? Y ya con eso podrán decidir si quieren tener una familia sana. ¿Sí? Una pareja sana, ¿verdad? Una pareja que desea ese bebé, una pareja que sueña con ser familia, una pareja que se adora, una pareja que la pasa bien, una pareja que tiene problemas pero los discuten desde el respeto, porque chicos, no quiero tampoco que se queden con la imagen de que la familia o la pareja perfecta es aquella que no pelea, falso. Uno tiene discusiones todo el tiempo, porque no somos iguales, pero discusiones desde el respeto. Si yo puedo hacer eso, estoy en una relación saludable. Esas discusiones en donde sí, mira, no, pero es que yo estoy, no, mira, pues escúchame, pues, va, lo que yo pienso es esto y esto. A ver, ahora decime tú. Y escucho con atención lo que el otro tiene que decirme, lo que me está explicando desde esa realidad. Y él a mí. Y luego, no, sabes que no estamos de acuerdo. Creo que no me estás entendiendo. No, tal vez no, ¿ah? No, y no te voy a lograr entender porque no soy tú. Así es, ¿verdad? Bueno, entonces ni modo. Va, ¿sabes qué? Esa es tu opinión, esta es mi opinión y te respeto. Y sabes que te amo, vení para acá y nos abrazamos, ¿verdad? Así se resuelven los conflictos. Pero chicos, una pareja sana hace familias sanas y las familias sanas forman personalidades saludables, ¿verdad? Otra cosa importante que van a ver, chicos, ¿verdad? ¿Qué pasa? El abandono emocional, ¿verdad? Una familia que viene de una pareja tóxica, ¿verdad? Si se abandonan emocionalmente a sí mismos, chicos, ¿cómo creen que no van a abandonar a los niños? No saben ni siquiera qué hacer con lo que ustedes sienten. No se soportan a ustedes mismos. Mucho menos van a poder soportar a un angelito que les está demandando atención y que les está demandando educación emocional. No van a poder con eso. Imposible. Imposible. Entonces, ¿qué va a suceder? El niño se va a quedar solo, dándole explicaciones desde su pequeña cabeza inmadura, ¿verdad? A lo que está pasando. Y generalmente van a ser las creencias irracionales que ustedes traen arraigadas. Creencias que les dicen no soy suficiente, ¿verdad? No soy lo suficientemente importante, valgo menos que un teléfono celular. Imagínense, chicos, ¿verdad? Bien. Y entonces algo importante, vean esto, ¿qué hacen los padres saludables, verdad? Los padres que vienen de una pareja sana, familias sanas, van a dar un acompañamiento a las emociones que el niño comprende y el niño no comprende. ¿Sí? ¿Qué va a suceder? Cuando el niño esté sintiendo una emoción, va a estar papá ahí. En lugar de que el niño sienta la emoción solo, sin entender lo que está pasando, el papá está presente para poderle explicar, a ver, mi amor, ¿qué pasa, verdad? Pero díganme, chicos, ¿cuántos padres pueden hacer esto? Yo les diría que casi que ninguno, pero porque ninguno se preparó, porque nadie sabe, chicos. Nadie sabe, ¿verdad? Algunos lo hacen, pero porque son padres que ya están preparados, que están educados para ser padres, que vivieron sus procesos terapéuticos, chicos. Y es que esto es lo que quiero que vean. Esto no es, chicos, el acabose. O sea, si yo vengo de una realidad como esta, ¿quiere decir que no tengo nada que hacer? No. La conclusión concreta es, por supuesto que se puede, siempre se puede, pero cuando yo lo decido, que yo quiero convertirme en esto. Que yo vengo de esto, claro, puede ser, con eso no puedo cambiarlo, ya vengo de una historia así. Pero la resiliencia, chicos, es una característica que nos permite sacar de esto, aunque no es el patrón, pero yo decido romper el patrón. Es un círculo del nunca acabar. Si yo me mantengo aquí y me vuelvo esto, voy a detonar esto. Pero si yo vengo de aquí y me doy cuenta que esto no me gusta, yo no lo quiero replicar, yo responsablemente puedo iniciar mi proceso terapéutico, sanar mis heridas, llorar mis dolores, sanar todo eso que traigo del pasado y transformarme totalmente en algo diferente, ¿verdad? No me voy hacia esto, sino que me voy hacia esto. Y entonces yo ya creo ese ambiente familiar sano, pero porque yo lo decidí. Yo vengo de una historia fragmentada, pero yo decido que quiero cambiar esa historia para mi futuro y transformo esto. Y entonces me convierto en este padre. Como yo ya sé qué hacer con mis emociones, lo aprendí en psicoterapia, yo voy a psicoterapia y yo ya sé cómo regular mi enojo, cómo regular mi tristeza, yo ya sé todo lo que tengo que saber, ¿verdad? Entonces, maravilloso, chicos, me convierto en un padre ejemplar y con eso logramos generar entonces un final más feliz. Bien, mucha, vamos a la mitad.
Yo sé que ya se fueron varios chicos porque ni crean que ya nos pasamos 10 minutos. Gracias por quedarse 10 minutos más los que estaban acá. Todavía, chicos, buenísimo. Terminamos la clase de hoy por aquí. Ya nos avanzamos a los rasgos y a las teorías en la siguiente, ¿verdad? En la siguiente clase. Y entonces que tengan una linda tarde, un abrazo y nos vemos entonces el lunes. Bye, bye. Me quedo leyendo comentarios y respondiendo. Y eso va a quedar grabado para que lo puedan, si se tienen que ir ya, se pueden ir, chicos. Feliz tarde. Chao. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde, chicos. Bye, bye. Ya me quedo yo leyendo los comentarios y respondiendo preguntas si hay en el chat. Veo bastante interacción en el chat. Buenísimo. Veamos, veamos. Y esto todavía lo leí, lo de la generación de cristal, ¿verdad? Dice Jackie, una vez le tuve que enseñar a una señora que tenía que respetar a su hijo y debía agredirlo y le expliqué diciéndole que en su comunidad ella no iba agrediendo a sus iguales por cualquier cosa y que lo mismo pasaba con su hijo. Ah, te entiendo. Ve, por ejemplo, ahí usa Jackie, ¿verdad? Un recurso de algo que ella hace en la vida real para enseñarle por qué su niño merece respeto. Parece absurdo, ¿verdad? Mucha pensar que uno le tenga que enseñar a una persona que tiene que respetar a su hijo, pero sí mucha. Por supuesto, por las creencias que tenemos de niñez. ¿Qué es el niño? El niño es mi propiedad, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer lo que quiera con él. El niño no es persona. Esas creencias erróneas sobre la niñez. Con eso es reseteo médico, pero funciona, dice Nidia. Claro, funciona, te trae aquí ahora. Daniel Goleman habla de cuando veamos a algún padre histérico con su hijo en público, es bueno acercarse y preguntar la hora, porque se le saca de ese estado, porque se le distrae. Así es, Frem. Esa es una buena estrategia que tiene Daniel Goleman y que por eso leer es maravilloso, mira, Frem, y que nos permite tener herramientas para poder, pues, por lo menos apoyar en ese momento, ¿verdad? No meterme a la crianza de su hijo, pero sí sacarlo de ese estado en donde está histérico golpeando al niño. Dice Reina, la mayoría venimos de embarazos no deseados, así es mucha, venimos de historias complicadas, que tendremos bastante que sanar. Dice Nidia, a mí me pasa que a veces quiero regañar a mis sobrinos cuando es necesario y nada más no puedo. Me da risa porque recuerdo, cuando me pasaba lo mismo o algo parecido. Ay, sí, Nidia, entonces ahí hay que tener mucho cuidado con el tema del regaño. Porque es muy importante poder regañar y poder orientar, ¿verdad? Y si a mí me da risa algo que el niño hizo mal, ahí vamos a tener un problema, porque yo estoy reforzando una conducta negativa que yo quería corregir. Así que mucho cuidado, ¿verdad? Cuando el niño dice malas palabras, ¿verdad? ¿Qué pasa con la gente? Ja, 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 ja. Ay, este patojo, ja, ja. Entonces ponen al niño de chiste para que siga utilizando lenguaje vulgar, ¿verdad? Y eso refuerza esa conducta, chicos. Porque el niño sabe que está haciendo gracia y él se siente valorado cuando se ríen. Entonces el niño lo repite. Ahora estoy reforzando. Mucho cuidado con el tema de la risa, que a veces es difícil poder regañar. Hay que regañar con seriedad, sin agresión. A ver, dice, ay, no leo mucha, como dice mi abuela, si lo hizo una vez, lo hará otra vez. Así es, mucha. Si en una pareja un padre viene de una infancia dura y el otro padre no, ¿cómo termina siendo la crianza del niño? Primero, va a terminar siendo una mezcla, ¿verdad? Si ellos ya lograron ser pareja, quiere decir que el que viene más saludable ha ayudado al que está un poco menos sano a inclinarse hacia lo saludable, así que podría ser que funcione bien. O, por otro lado, Jocelyn, podría ser que el que viene dañado daña al que venía bien y entonces vamos a tener patología. Dependería, ¿verdad? ¿Qué lado está jalando más? Lick, su clase está tan interesante, pero no, ay, pero me tengo que ir. No se preocupe, muchacho, yo sabía. Nos pasamos 10, olvídense. La comunicación, la confianza y la escucha activa y el amor son pilares para una buena relación. Amén y amén. Así es, Reina, totalmente. Anónimo dice por ahí, licenciada, vengo de una familia bastante inestable, donde mis papás mantienen peleas verbales e insultos entre ellos y a sus hijos igual. Me ha costado estar en una relación estable, pero puedo decirle que lo he logrado, con apoyo profesional y de mi pareja, y principalmente mío. Es difícil sentirse armado por alguien más cuando en tu casa no te fomentaron amor, pero es algo que se puede superar. Espero tener algún día una dinámica familiar sana. Ala, me encanta. Me encanta, miren eso, escucharon ese testimonio, qué maravilla, me encanta. Así es, chicos, es lo que yo les trataba de decir. Nuestra historia no nos tiene por qué condenar,
Podemos venir de una historia fragmentada, pero si yo decido que no quiero repetir eso, chicos, no tenemos por qué repetirlo. Reina respondiendo ninguno. Jessica dice, muy bueno el tema, Lick. Pero ya empezó el otro curso sin mis corazones, si te tenían que ir, no se preocupen. Mis sobrinos vienen a mí para cuando quieren discutir temas que no pueden discutir con sus papás o que no entienden bien a cómo se los explicaron ella. Maravilloso, Nidia. Eso quiere decir que te estás volviendo ese lugar seguro de conversación con tus sobrinos y eso va a ser maravilloso para su desarrollo. Bien, buen trabajo. Belén, lo que dijo Marina Mejía por 2 dice, Mailing, muchos padres les pegan a los niños no corrigiendo, sino descargando su ira. Así es, Mailing. Y se agarran del recurso, así me educaron a mí, totalmente. Yo te diría excusa, ¿verdad? Para mí eso no es corregir. Este tipo de personas ni siquiera tienen comunicación. Se van de una acción a darles. Exacto, Mailing. Esos son padres enfermos, ¿verdad? No son malvados, simplemente nunca sanaron, ¿verdad? Y por ahí Sarita despidiéndose, feliz tarde a todos, feliz tarde. Por ahí Lorena dice, eso de la risa en el regaño, mi hermana lo hace un montón. En cambio, yo sí me pongo en mi papel de ser, entonces mi sobrino siente un poco más de respeto, por supuesto, por mí y que por mi hermana, porque sabe que ella no logra, así es. El regaño es clave, chicos, porque es una corrección. Si a mí no me corrigen, ¿yo cómo voy a saber que estoy haciendo algo mal? Es indispensable corregir. Pero corregir respetuosamente, no corregir con un zarpazo que vaya a dejar al niño casi sin poder caminar. Es difícil que una pareja así se junten, porque las patologías se complementan, es cierto, eso, o sí podría pasar que algún sano se junte y perdure con alguien. Sí pasa, fíjate, Jackie, es que todos los casos son diferentes. Todos los casos son diferentes. De cualquier forma, muchas veces, si no estamos unidos solo por patología, ¿verdad? Eso va a terminar tarde o temprano. Y crea más patología, ¿verdad? Pero a veces sí se junta alguien saludable con alguien poco sano y lo ayuda a que empiece a sanar, ¿verdad? Son las buenas influencias de ciertas relaciones. Bueno, chicos, estamos. Nos vemos entonces. Feliz tarde. Nos vemos el lunes. Chao, bye. Que descansen, chicos. Feliz tarde. Feliz tarde.